Nuevo aniversario de la muerte de Nisman, algo lo charlamos al inicio del programa. Están con nosotros Horacio Reutemann, es presidente de la DAIA, está también Fabián Glembotsky, que es secretario de la DAIA. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por la venir. invitación. 5 años ya. 5 años, parece que fue ayer, pero hace 5 años y con no demasiados resultados. Hoy recién comentábamos, ¿no es cierto?, que, bueno, lo elevan a juicio oral a Lago Marcino como partícipe necesario. Lo procesan a los policías como incumplimiento de deber, que en este aspecto, digamos, creo que hay un hilo transversal que atraviesa el atentado a la AMIA, atentado a la embajada y la muerte de Nisman. En los 3 casos, la custodia que tiene que estar custodiando, en ninguno de los 3 casos no estaba, lo cual llama poderosamente la atención. Pero bueno, llama la atención también que tengamos que esperar 5 años para llegar a un juicio oral, que tengamos que esperar 5 años, como decíamos, para que descubran a través de llamadas telefónicas que hay algo raro, hay una pista. En otros países esto no parecería normal y a nosotros creo que nos hemos acostumbrado a decir, bueno, son 5 años, comparado con los 26 años de AMIA o 28 años del atentado. Sí, claro, claro. El tema es que siempre caemos en lo mismo, o sea, cuanto más tiempo pasa, que recién también lo comentábamos, cuanto más tiempo pasa, menos posibilidad de justicia hay, porque incluso ya se han borrado pruebas, ni hablar de lo que fue atentado a AMIA ni atentado a la embajada. En el caso de la muerte de Nisman, se han borrado pruebas, han desaparecido pruebas, y hay mucha prueba que hubiese servido a lo mejor para esclarecer el asesinato en algún momento mucho más cercano a cuando fue. El tema Nisman, que siempre, o por lo menos en estos últimos años, siempre ha sido un tema de agenda de los medios, del argentino, quizá más apagado, menos, de acuerdo a algunas circunstancias políticas que puede adquirir un poco más de lugar en la agenda mediática. Y lo último que conocemos es la serie producida por Netflix. Sí, efectivamente, una serie, digamos, en la cual hay muchas opiniones. Algunas que dicen que fue un asesinato, otras que dicen que fue un suicidio, algunas que en un tenor, otro tenor. De todas maneras, las opiniones son libres. Lo que valen son los hechos. Y los hechos, en el caso de Nisman, es que en 3 instancias fue, digamos, determinado que fue un asesinato. En instancia en la justicia civil, al pasarlo a la justicia federal diciendo que es un magnicidio. Y en la justicia federal, en primera instancia, el juez, y en segunda instancia la Cámara Federal dijo es un asesinato. Las pericias, hubo 2 pericias, efectivamente, una de las, digamos, que dijo que fue un suicidio, la segunda, digamos, que hecha en parte por gendarmería y con la participación del perito de todas las partes, inclusive ratificada por 2 maestros en cuanto a criminología, Raffo, uno y el otro no recuerdo. No me acuerdo el nombre, pero los 2 maestros dicen que fue un asesinato. Hasta ahora ese es lo único cierto. Y está la pericia de la Corte. Lo que pasa es que hay un tema que me parece que tenemos que partir de la base de que no es un tema opinable en el sentido de que si fue asesinato, si fue suicidio, si fue suicidio inducido. O sea, si la justicia en realidad define y tiene las pruebas suficientes como para llevar a juicio esto, diciendo, o sea, los querellantes, los fiscales, diciendo que es un asesinato o lo que fuere, y tiene las pruebas, o sea, la justicia tiene que dirimir esto. ¿Por qué? Porque si no entra en el plano de lo ideológico, de lo que me conviene a mí o lo que le conviene al otro. Además, la justicia tiene que definir para que podamos conocer qué pasó. Sí, los argentinos todos nos merecemos saber qué pasó con Nisman. Y hay que resaltar eso, los argentinos todos. Sí, sin duda. No la comunidad judía, los argentinos todos. Porque esto fue un magnicidio contra toda la sociedad. Es un fiscal de la nación que muere. Es un fiscal de la nación que muere asesinado, con lo cual implica una gravedad institucional que es muy grande y que el país, como digamos la ciudadanía o el Estado en particular, digamos, tiene que garantizarnos la justicia. Y la justicia fundamentalmente que es independiente. No ratificamos y sostenemos en el comunicado que hemos emitido que tiene que haber independencia de los poderes del Estado, o sea, son independientes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Que eso es uno de los pilares básicos de la República. Bueno, como lo dijo el presidente también cuando asume, digamos, en su discurso de asunción, o sea, basta de la intromisión de la política en la justicia. Lo dijeron todos los presidentes. Sí, bueno, pero de todas maneras... Yo espero quiero confiar y quiero creer que lo van a cumplir. Lamentablemente, en la medida que politicemos este o cualquier otro caso, la justicia no va a ser justicia y inevitablemente no vamos a crecer como país. Esa es la triste realidad. ¿Qué opinión tienen de la serie en sí?
La serie refleja, digamos, las opiniones, digamos, está bien hecha. Es cierto que la pudo haber hecho alguien que no fuera argentino, porque si hubiera estado más tenida de tinte partidario, pero todas son opiniones. Son opiniones. A ver, así como no creo demasiado en lo que dice Estiuso, el espía Estiuso, tampoco creo en lo que dice Bogado. O sea, ni tampoco lo que dice Lagomarsino. Ni lo que dice Lagomarsino. Inevitablemente Lagomarsino, ni lo que dice Timerman, ni lo que dice... O sea, a ver, por ahí en la serie dice que Timerman... Son todas partes interesadas. A ver, ¿no? Timerman dice en una parte que estaban esperando que vaya, ansiosamente que vaya Nisman al Congreso para destrozar sus argumentos y demostrar que no tenían nada de realidad. ¿Qué otra cosa puede decir? Que tenía razón Nisman, que lo que Nisman decía era verdad. Claro, que que en realidad el pacto con Irán fue hecho básico, por algunas cuestiones que no sabemos. Era básico que tenía que decir eso. Entonces, a ver, así como por el mismo criterio podríamos haber incorporado a la serie, que no está incorporado, creo, lo que dijo Mohsen Rabbani, que es el agregado cultural de la Embajada de Irán, que está imputado en el juicio de AMIA por digamos, autor ideológico del atentado. Y es una de las famosas circulares rojas, ¿no? Claro. Él hace pocos días manifestó que Nisman fue asesinado. No está en la serie eso. Bueno, también es parte interesada. Bueno, por eso también dijo que lo asesinó, pero dijo que lo asesinó, que lo asesinó gente del Mossad. Algún servicio, de algún servicio dijo. De algún servicio. Entonces, es claro que es parte interesada y que no puede tomarse como creíble. Además, perdón, no es creíble tampoco, Horacio, viniendo de Irán, digamos, y sabiendo lo que pasa con Irán, yo no lo tomo como creíble. No, lo manifiesta al revés, lo manifiesta como justamente en términos irónicos, no se puede tomar como cierta eso, pero podría haberse incorporado a la serie, lo podría haber entrevistado, podría haberse incorporado a la serie, y es creíble, no, de ninguna manera. Pero esas son opiniones, en la serie no demuestra nada, lo que hay que demostrar. A ver, hay un dicho por ahí que dice... Las opiniones son libres, lo que vale son los hechos. Y el hecho únicamente acá en Argentina es la justicia en estas tres instancias. Hasta ahora, Nisman fue asesinado y nosotros consideramos la víctima 86 de la... ¿Usted está convencido que Nisman fue asesinado? Pero, a ver, yo le pregunto, hoy, digamos, la justicia se encamina hacia eso, digamos, porque hay demostración de que, digamos, todavía hay que esperar el juicio. Está perfecto, bueno. Si esperamos el juicio, esperamos la justicia, podemos esperar 24 años hasta que la Corte lo determine. Absolutamente. Volvamos para atrás. Me preguntás por qué. Sí, ¿por qué creen ustedes que fue asesinado Nisman? Yo puedo dar, o sea, mi opinión, conociendo indirectamente a Nisman, no lo conocí personalmente, pero sí tuve conversaciones con gente que lo estuvo, digamos, estuvo a su alcance y conversando con él hasta el día sábado. Estaba eufórico. Nisman. Sí. Aparte de tener una personalidad con un ego muy grande, esa es la realidad. Y era la culminación de su trabajo de 10 años, en la cual iba a presentar su obra maestra. Es como si, digamos, un director que hace una partitura, hace su obra maestra, la va a presentar, y él iba a presentar su obra maestra, la cual estaba absolutamente convencido. Él, con un ego muy grande y diciendo así hasta último momento, digamos, hasta el día sábado, que es el día que lo asesinan, dejando incluso constancia de qué es lo que tenían que comprar en el supermercado y demás. Entonces me dice, ¿cuál es el motivo del suicidio? No lo tenía. De acuerdo a lo que pero son opiniones, el perfil de personalidad que tenía. Perfil de personalidad no era suicidio. Iba justamente a culminar su obra maestra. De todas maneras, también los criminólogos dicen que lo que en 30 días no se puede comprobar que es un suicidio, sí, es un asesinato que no se comprobó que es un suicidio, a pesar de la fiscal. Ahora, déjenme ponerme también en esta posición para enriquecer esta charla, que me parece que además es creo yo afortunadamente, una de las charlas por excelencia de mesas de amigos, de familiares. Digamos, el tema está instalado, lo cual está bueno como sociedad que el tema siga. Creo que la serie de Netflix también ayudó, hoy en día ayudó, digamos, a que... Lo que iba a presentar Nisman en el Congreso de la Nación, en realidad, difiero de esto de que era su obra maestra de 10 años, porque estaba alejado concretamente de lo que sucedió en el atentado a la AMIA. Planteaba el pacto con Irán, el memorándum como cristalización de un pacto para encubrir a Irán. Sí. ¿Por qué se ha alejado? Y porque el pacto con Irán se firma no 10 años antes era un desprendimiento de la investigación de la causa de la Eufamia
que él tenía en la UFI AMIA. Pero no era el porqué de la AMIA, no era, y también yo recuerdo, digo, que en la serie me parece que es interesante que se muestre también, hubo varias teorías, en su momento la de Berro, por ejemplo, la del conductor suicida dentro de la camioneta, que después en otras investigaciones quedaron descartadas, inclusive con pruebas del FBI. Mira, en la justicia... Nos iba a esclarecer qué pasó la AMIA con la presentación de Nisman en el Congreso. Está bien, pero la presentación de Nisman viene por el tema del memorándum. El memorándum se empezó a gestar en el año 2011. ¿Pero qué tenía que investigar Nisman? Eliashev, en su momento, que en paz descanse, Eliashev fue uno de los primeros que denunció. Fue el primero que denunció. Uno de los primeros que denunció el pacto. El pacto que venía siendo secreto. Lo recuerdo. Que venía obviamente con todo lo muy secreto y muy entre muy poca gente que lo estaba manejando. Es más, muchos tienen o tenemos que pedir disculpas a Pepe Eliashev porque lo tildamos o lo tildaron de delirante. De loco. Sí. Entonces, fíjate vos que justamente es un loco, y no fue un loco, el pacto existía. O sea que realmente hay muchas cosas manejadas a través de los espías, de los servicios y demás, en la cual el común denominador estamos completamente ajenos. ¿Qué es lo que el fiscal de AMIA era de la UFI era Nisman? Nisman fue el que investigó, inclusive fue Nisman el que se desprendió de los fiscales anteriores, empezó como colaborador y terminó a cargo de la UFI nombrado por Kirchner. Porque no entró. Aparte Kirchner armó la UFI. Incluso Kirchner, digamos, aparte de crear la UFI y de promoverla, fue el primero o el más firme defensor en la ONU para que los iraníes se presenten a ser juzgados en el Estado argentino. Pero él investiga, eso como relacionado, porque en definitiva, en el juicio de AMIA, ¿cuál es la conexión? En el juicio de AMIA, los 7 iraníes, o sea, los iraníes, había un libanés, estaban imputados como autores ideológicos del atentado a la AMIA, los iraníes, Mossavar y demás. El pacto, de entendimiento con Irán era para desvincular a esos iraníes del atentado a la AMIA. O sea, pero no pasó tampoco eso. ¿Qué no pasó qué? Las circulares rojas nunca cayeron. Pero nunca cayeron porque evidentemente no tenían por qué caer porque el pacto, no se concretó. No se concretó. El pacto con Irán se declaró, activo desde el lado argentino. Nunca se implementó. Por el Congreso, pero desde el lado iraní no se implementó. Y no se implementó porque no se cayeron las circulares. Eso también no se cayeron las circulares. Porque el tema de... Había que comunicarlo a Interpol. ¿Para qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué comunicarlo a Interpol al pacto? Porque dentro del pacto, una de las condiciones es comunicarlo a Interpol. Por un acercamiento diplomático entre claro, a partir del acercamiento entre las partes, Interpol automáticamente debería haber bajado las alertas rojas. De todas maneras... Cosa que, obviamente, no pasó porque el pacto no se cumplió. De todas maneras, no lo cumplió una de las partes. Podemos estar charlando mucho tiempo si lo que Nisman denunció estaba en lo cierto, no estaba en lo cierto, podemos charlar y eso es opinable y van a ser opiniones. Uno va a decir que sí, otro que no, otro que más o menos. La convicción es de que, vamos a ver la derecha, no fue asesinado, fue un suicidio inducido, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Sí, está claro. Lleva lo mismo. Lleva que la muerte de un fiscal de la nación que está investigando algo, sí, y que molestaba. De todas maneras, voy a insistir, son opiniones. Volvemos a ¿cuáles son los hechos? Los hechos concretos es la justicia. Si no, entramos a opinar en base a una serie, en base a lo que he dicho, en base a lo que yo presumo. Yo puedo presumir, pero voy a insistir. ¿Ustedes creen que se va a esclarecer en algún momento? Yo tengo la misma esperanza que tengo respecto del tema embajada y del tema AMIA. Creo que en algún momento se debería esclarecer el hecho. Pero, ¿qué pasa? También, por otro lado, soy pesimista por el hecho de que cada vez se embarra más la cancha, cada vez se ponen más obstáculos para llegar a la verdad y cada gobierno, de acuerdo a cómo le convenga, evidentemente maneja las cosas a su manera. Y esto es justicia. Y acá no debería intervenir el poder político, como lo dijimos recién. La justicia, lamentablemente, cambia de dirección en función de para dónde sopla el viento. Eso es obvio. La jueza Palmaguini
cambió de opinión desde antes del 10 de diciembre del 2015 a después del diciembre del 2015. Alberto Fernández en la serie, Alberto Fernández presidente. Bueno, en el 2015, febrero de 2015, Alberto Fernández habla de homicidio, de asesinato de Nisman. O sea, un convencimiento de que... Todo y después cambia bueno, Massa anteayer también habla de que no fue suicidio, de que está convencido de que fue un asesinato o suicidio inducido. El tema es un asesinato en definitiva. Creo que para mí, en mi opinión, es importante despolitizar el tema. Y para despolitizar el tema, sacar lo que dijo, lo que nos dijo, las opiniones y demás. Porque a la medida que politizamos el tema, creamos la grieta, y cuando creamos la grieta ya nos manejamos en base a percepciones o a convicciones ajenas a la causa. A medida que despoliticemos el tema, que olvidémonos que lo que dijo, ya está. Que está bien, que está mal, podemos... Y el famoso concepto de la posverdad en Argentina también, yo voy a tomar solamente lo que refuerza lo que yo ya pienso, sin importarme, digo, por una cuestión de concepto de la grieta, digamos, si quieren, por eso digo, si acá la justicia hubiese actuado como debería haber actuado en cualquier país serio, acá no hay grieta en esto. La justicia dictaminó, me guste o no me guste después. Claro. Si me gusta el fallo, bueno, bienvenido sea. Y si no me gusta, la justicia dijo que era así. Y llegamos a todas las instancias para llegar realmente a una verdad que es la que dictamina la justicia. Pero yo tengo que creer en la justicia. Lo lamentable de todo esto, que hoy la justicia va para un lado, mañana va para otro, de acuerdo a cómo soplan los vientos políticos. Y así que, la medida, incluso lamentablemente con los actos conmemorativos también se producen grietas en función de politizar. Yo creo que lo que tenemos que estar es todos unidos y convencidos que hay que solucionar, hay que llegar a la verdad para evitar que sigamos teniendo esto, otro y otro, por la medida que no solucionemos lo anterior, o que no dilucidemos qué es lo que pasó, es mucho más fácil que vuelva a repetirse. En el caso del atentado a la AMIA, dicen que fueron los mismos autores que hicieron el atentado a la embajada, que entraron de la misma manera. Así que te imaginas que la necesidad... Sí, el atentado a la embajada fue una prueba piloto para llegar 2 años después al atentado a la AMIA. Y todo consecuencia, digamos, de la actividad de Hezbollah en el Líbano y de Irán como promovedor, digamos, del terrorismo a nivel internacional. Claro, es fácil, digamos, hoy, por ejemplo, dicen, la causa de AMIA no avanzó, es cierto, pero la justicia determinó que el autor material fue gente de Hezbollah y que el autor intelectual fue la justicia, digamos, los iraníes. Parte del gobierno iraní de hoy. Sí, pero eso es lo que determina la justicia. Bueno, querés opinar, si tenés prueba en contrario, andá a la justicia. Si no, somos opinólogos. Sí, lo que me preguntabas a mí, ¿por qué estoy convencido? Tengo que decir, mirá, es mi opinión. Es mi convencimiento, quizás es lo que vos decís, incluso que me autoconvenzo de todo. Te doy la derecha. Pero bueno, no es así. Creo que del otro lado, el que piensa distinto además, también cuando estamos hablando de algo tan importante y una semejante herida, yo insisto con que no podemos hablar de la comunidad, sino de toda la República Argentina. Estamos hablando del peor atentado en la historia, no solamente de Argentina, digamos, de Sudamérica. Creo que digamos, si me equivoco, en cuanto a comunidad judía, el mayor atentado en el mundo. En el mundo, como comunidad judía en el mundo. Sin duda. A una institución judía, digamos, en el mundo. En el mundo, obviamente, a nivel internacional es un atentado que fue... Pero a lo que voy es a lo siguiente, y me parece que es importante entender un contexto en el cual, por ejemplo, se da la muerte de Nisman, en el cual es inevitable pensar que hay intereses espurios, oscuros. Es inevitable, al mismo tiempo, analizar algunas de las pruebas que dejó la primera causa, digo, no en el Fuero Federal, sino la que llevó a cabo la fiscal Fein, que tenía como principal hipótesis el suicidio, pero aparecen un montón de elementos que es imposible soslayarlo. Digo, el día que ese domingo los espías, como nunca, se comunican, triangulan llamadas, cuando nadie sabía todavía que Nisman estaba muerto. Digo, hay un montón de situaciones, cuanto menos extrañas, que no hay que dejar de analizarlas. Inclusive haya sido un suicidio. Pongamos que haya sido un suicidio. Sí, bueno, ¿por qué todo un sistema de inteligencia se comunica ese día antes de que se sepa la noticia? Digamos, ¿qué intereses había de fondo? Pero discúlpame, encuentran un cadáver. No fiscal de la nación, encuentran un cadáver. Llega la fiscal, que acá... Sabemos que llegó una manada de gente antes de la fiscal. Perdón, ahí te digo, es Argentina esto. Bueno,
Bueno, también. Claro, bueno, Estados Unidos, pero estamos en California, la CLFI. Sí, bueno, en cualquier asesinato, cualquier persona que aparezca muerta hoy en la calle, suponte. Pero no entra en una casa. Entra en una situación, digamos, de cercar la zona, de poner vallas, de empezar a cuidar la escena del crimen. Acá no entró gente. Entró en la escena del crimen. Claro, no entró gente inexperta, entró las máximas autoridades en cuanto a seguridad de la nación. Y no es gente que no conozca, sabe. Pero supongo, vayamos a otro cuadro, una situación, encuentran una persona muerta en un domicilio. Sí. La fiscal o el fiscal investiga si es un suicidio o investiga si es un asesinato. Si murió por causas naturales o porque se suicidó o porque lo mataron. ¿Qué hace? No, dice, porque no olvidemos que la fiscal fue digamos, justamente tenía, como decís, ya el preconcepto que había que determinar que fue un suicidio. No nos olvidemos la famosa frase de la doctora Ferrer, lamentablemente no encontramos por que es un error de una inexperta o la traición subconsciente. Está en el tema, entonces, ¿cómo una fiscal, digamos, trata de, porque una cosa es buscar una investigación, buscando que fue suicidio, otra cosa es buscando cuál es la verdad? Y ahí no buscó cuál es la verdad, buscó a ver cuáles eran las pruebas para determinar que era un suicidio. Porque convenía que sea un suicidio. ¿Sí? Es más, no buscó ningún elemento, si estaba tan convencida que fue suicidio, para pensar que era un suicidio inducido. Porque si cruzás llamadas, no se cruzaron llamadas, años hasta que llamaron a los vecinos a declarar. Puede un crimen de cualquiera llamar a los vecinos a declarar a ver qué es lo que decían. Hay determinadas tantas fallas que vos decís, cuando tantas cosas son irregulares, que vos decís, bueno, o son necios, ¿sí? O fue hecho de forma demasiado premeditada. Cuando se hace de una manera tan premeditada, vos entras a sospechar. Y bueno, la sospecha te lleva a que fue o un suicidio inducido, que pretendemos, o un asesinato. Por eso, digamos, que decimos la víctima 86 del atentado a la AMIA. Y en eso estamos convencidos. Pero bueno, insistir, es una opinión, no tiene más valor que eso. Y bueno, insistir, y así como en nuestra opinión no tiene más valor que una opinión, yo creo que no podemos dirimir qué es lo que pasó en la casa del doctor Nisman en función de una serie. Porque también por eso es importante el petitorio de la DAIA, la elevación a juicio es fundamental, es importante. Y donde, bueno, lamentablemente tenemos experiencia también en la cual una elevación a juicio no necesariamente determina qué pasó y se llega a la verdad, pero es un avance. Pero creo que es un avance. Es la instancia donde se tiene que discutir. Y también puede ser que aparezcan nuevos elementos. También. Como están apareciendo nuevos elementos. Pero de todas maneras, yo de ser optimista, me da la impresión que en el caso de Nisman es más factible que se llegue a conocer alguna parte de la verdad, por lo menos, que en el caso del atentado a la AMIA, que hace 26 años, o el atentado y más todavía en el atentado a la embajada, que en la cual la actuación de la Corte fue nefasta. Nefasta, porque no hizo absolutamente. Además hay otra realidad también, o sea, un país donde no hay justicia abre la puerta a que ocurran otras cosas. Esa es la realidad en todos también. los aspectos. O sea, si vos, por ejemplo, fue el primer atentado en el año 92, a los 2 años atentado a la embajada, en ese primer año no se tomaron los recaudos necesarios, no se hizo absolutamente nada, transcurrieron 2 años, la bomba a la AMIA. Con lo cual, digamos, esto te da la pauta de que al no haber justicia, dejás la puerta abierta para un tercer atentado, un cuarto atentado, de la índole que fuera. Y fíjate en el caso del tema de el cambio de opinión, además, pero un pacto de entendimiento con Irán, que después de tantos años hayan llegado a decir, bueno, puede ser que hayamos sido ingenuos cuando lo hicimos. Realmente, cuesta, digamos, o sea, pensar, porque hay gente inteligente, no son, que hayamos sido ingenuos en pensar que el Estado de Irán, como es el Estado de Irán, ¿sí? Acepte que el juez Canicoba Corral y el fiscal Nisman vayan a Teherán, los juzguen y si lo caen culpable que lo traigan. Convengamos que Nisman su cabeza tenía precio en Irán. O sea, porque ellos, de acuerdo a la ley islámica, él estaba declarado infiel, con lo cual, hereje, mejor dicho. Con lo cual eso implicaba que si él podía llegar a Irán
podía ser tomado y asesinado directamente. Y tal vez la cumplieron. Pero al margen de eso, supongo que le iban a juzgar una comisión de la verdad, ¿sí? que iba a ser elegido por Irán. O sea, a ver, hagamos un cuadro de situación, alguien que está acusado de asesinato, que entonces vamos a la casa del asesino, el asesino... Llevamos las pruebas. Sí, el presunto asesino designa 3 peritos y nosotros o sea, la justicia argentina, otros 3, y se juntan, y si realmente no van a salir de las dos partes igual. Es ciencia ficción. Es la diplomacia más vieja del mundo. Sí, no es que la diplomacia persa. Hizo un acuerdo nuclear con los estados más importantes del mundo, o sea, con las potencias mundiales, y lo incumplió. Pero sí, no estamos hablando de gente inexperta de ninguna manera, gente realmente muy, muy preparada. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias por usted, gracias por la invitación, y esperemos que alguna vez podamos venir a conmemorar no un aniversario más, sino a decir, bueno, ojalá llegamos a la verdad, se conoció, es un tema terminado, cerrado, una herida que podamos cerrar. Ojalá. Hasta ahora, digamos, lamentablemente las 3 heridas siguen abiertas. Gracias por venir. Gracias a vos.